Tú nos das la señal. Ya puedes comenzar. Bueno, buenas tardes a todos en Medellín, aquí los estudiantes que están en Bogotá y en Manizales. Para nosotros es un honor tener hoy estas dos grandes conferencistas, la arquitecta María Elvira Madriñán y la arquitecta Natalia Jiménez Montoya. La arquitecta María Elvira Madriñán es arquitecta egresada de la Universidad de los Andes, socia y gerente de la empresa Rogelio Salmona S.A. Tiene una experiencia de más de 30 años en su vida profesional en proyectos de arquitectura y de paisajismo, experiencia en el sector público como subdirectora científica del Jardín Botánico José Celestino Mutis, fundadora y presidenta vitalicia de la Fundación Rogelio Salmona, miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y con gran experiencia en proyectos de arquitectura. Profesora de la maestría en profundización en proyecto de la Universidad Nacional de Colombia, profesora de cátedra en el pregrado de arquitectura y pues la conocemos por todo su trabajo como conferencista, llevando adelante la Fundación Rogelio Salmona y llevando también el legado de su obra. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias Marisabel, Jaime, Natalie, a todos los que organizaron este evento. Marisabel, espérate, yo presento a Nati y enseguida continúas tú con tu presentación. Dale. Bueno, la profesora Natalie Montoya es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Medellín, con una mención destacada en su trabajo de grado titulado Un plan patrimonial para Mompox. Realizó estudios de maestría en Cultura de la Metrópolis en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y es magíster en Arquitectura de nuestra facultad, con tesis laureada. Actualmente es profesora de proyectos y de la maestría en Arquitectura, la cual está coordinando. También es coordinadora del grupo de estudios en Arquitectura y Urbanismo, el cual está escalafonado en categoría B por MinCiencias. Tiene varias publicaciones, entre las cuales destaca Arquitectura Moderna en Medellín, 1947-1970. Este es uno de los temas que se va a presentar en 2 semanas con los profesores Diego López y Cristina Vélez en este mismo ciclo de conferencias. Ha obtenido la profesora Natalie varias distinciones, entre ellas la categoría de investigación en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo en Colombia. Ha sido finalista en el premio Lápiz de Acero en la categoría Proyecto Arquitectónico con la Casa de Aire y Vidrio, y entre sus obras más destacadas figuran la ampliación del Teatro Colón en Bogotá, conocido como el Centro Nacional de las Artes. En alguna otra ocasión, presentando a Nati, pues la definí como una persona activista, es decir, una persona que defiende y promueve conscientemente su quehacer desde el campo profesional y académico y también desde la perspectiva de género. También gracias, Nati, por estar aquí, gracias, María Elvira. Y bueno, María Elvira, ya puedes proseguir con tu presentación. ¿Ya están viendo la presentación? ¿Están viendo la presentación? Sí, perfecto, ya vemos. Bueno, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para nosotros es muy importante mostrar un aspecto de la obra de Rogelio que pues es el que realmente más aportes ha hecho para la construcción de ciudad. Entonces, voy a centrarme en presentar 3 proyectos enfocados particularmente en el tema de espacio público. Pues Rogelio Salmona, creo que pues todos los que están aquí
lo conocen, creó una arquitectura propia, sólida, contundente, que se basa en muy pocos elementos que dialogan con la ciudad y el paisaje. Y para empezar, creo importante tener esta cita de Rogelio. El espacio público, tan rico en diversidad, con una espacialidad plena de sortilegios, unidad y escala, es con la arquitectura la esencia de la ciudad. Y para empezar, seguramente todos conocemos muchas obras emblemáticas, pero creo que es importante mostrar desde los inicios esa búsqueda de la creación de espacios de socialización, de convivencia, fue constante. Tuvo la oportunidad de hacer grandes conjuntos de vivienda con condiciones geográficas particulares, pero siempre teniendo en cuenta la creación de espacios para la vida ciudadana. Pasaré muy rápidamente por proyectos iniciales, donde se ve, este proyecto es de 1960, donde se ve esa búsqueda de estos espacios que congregaran a la gente. Y busca hacer una arquitectura anclada en la sociedad y en las características del lugar. Este edificio es el Polo, la Fundación Cristiana de Vivienda. Todos estos proyectos iniciales los hace en compañía de arquitectos amigos, porque él no tenía el diploma de arquitecto, entonces lo hace con Guillermo Bermúdez, con Hernán Vieco, con Eduardo Zárate, pero vemos cómo desde ese momento todos los espacios que quedan entre los edificios son pensados, no son espacios residuales, sino que realmente conforman espacios para el encuentro y para la socialización. Esta es la Fundación Cristiana de Vivienda en el calle 17 Sur. Donde vemos también que la misma geometría del proyecto dialoga con los cerros, con las montañas. La urbanización Timisa, pues esto sí es hecho con otro grupo de arquitectos muy amplio, es un desarrollo muy grande de todo un barrio, donde había viviendas individuales, conjuntos multifamiliares, escuelas, todas las necesidades para que la vida en ese sector cumpliera con las necesidades básicas. Y ese interés de él de pensar en ciudades abiertas y democráticas viene porque en el momento empiezan a surgir barrios cerrados, conjuntos de viviendas cerrados, que impedían el libre paso de la ciudadanía por sus espacios. Entonces, él empieza con esta preocupación que es normal en cualquier ciudad, o sea, que la ciudad se pueda recorrer libremente. Y él, justo yendo en contra de esa tendencia en la ciudad, pues empieza a hacer una arquitectura, o no empieza, continúa haciendo una arquitectura que propicie esos lugares para el encuentro. Este proyecto, la urbanización Nueva Santa Fe, busca justamente eso, cómo revitalizar el centro de las manzanas para uso ciudadano. Era una propuesta de 9 manzanas, tristemente solo se hicieron 3, el proyecto quedó truncado,
Pero esa era la idea, ¿no? Cómo lograba que la ciudad se enriqueciera con todos estos espacios al interior de las edificaciones. Tristemente, con el tiempo terminaron cerrando, ya el paso no es permitido para cualquier ciudadano. Bueno. Y también me parece importante esta cita. La ciudad se convirtió en un lugar de extrañeza y se creó un distanciamiento entre ella y sus habitantes, agravado por la falta de compromiso con ella que permite, en muchos casos, agredirla. En el momento en que la ciudad no les pertenece, entonces la sienten extraña. Por eso pasaré pues, por estos proyectos que seguramente son los que ustedes más conocen, el Archivo General, donde se ve esa intención de crear este espacio en el cual puede participar cualquier persona, puede ingresar y disfrutar. El edificio de posgrados, pues que todos aquí lo conocen sin duda, que tiene las mismas búsquedas. Bueno, con este preámbulo inicio una mirada más detenida sobre 3 edificios. El primero, las Torres del Parque. Las torres, porque es el elemento o el proyecto más emblemático justamente en ese aspecto de cómo se construye una ciudad abierta a través de ofrecer sus espacios para el uso de todos. Este proyecto, aparte de las cualidades que puede tener por su arquitectura, creo que el punto más interesante es cómo construye ciudad. En este momento está cumpliendo 50 años, estamos de celebración porque de verdad es un hecho histórico y el proyecto se mantiene en muy buenas condiciones. Y ahí es importante hablar del lugar, porque para hacer arquitectura hay que entender el lugar y sus características, sus condiciones. Ahí tenía la Plaza de Toros, el Parque de la Independencia que estaba abandonado, vuelto un basurero, pero también estaba la imponente geografía del lugar, que eran los cerros de Monserrate y Guadalupe. Y ese proyecto lo que hace es dialogar con estos elementos que se vuelven fundamentales para la concepción del proyecto. Y aquí vemos cómo en estos esquemas siempre aparecen Monserrate, Guadalupe, la Plaza de Toros, como los elementos que le dan origen a las torres. Pero aparte de eso, él quería que ese edificio se viera diferente desde cualquier lugar de la ciudad, que fuera cambiante, cambia con el sol, cambia dependiendo de dónde se mire, cambia con la bruma, porque además el edificio tiene muchos pliegues que se leen distinto dependiendo de las horas de la mañana o de la tarde, como le peguen a sus balcones. Y eso aportaba variedad, riqueza, no solo para quienes viven ahí, sino para toda la ciudadanía. Pero ahí venía otro tema complicado, ¿cómo responde un edificio tan grande a un barrio de pequeña escala, que es el barrio de la Macarena, que es el vecino inmediato?
Y entonces lo que hace es entiende las relaciones con ese lugar y ofrece, o sea, la geometría parte de ahí empieza toda la composición de las torres del centro de la Plaza de Toros. Pero vemos cómo los cerros, que era lo que él quería, siguen siendo un elemento fundamental. Y de golpe vale la pena mencionar que lo que se esperaba o lo que esperaba el banco cuando se hizo el contrato era que existiera un gran edificio desde la altura del extremo hasta el otro lado de 24 pisos. Eso generaba una barrera que impedía a la ciudadanía el disfrute de sus cerros. Entonces, inconforme con lo que exigía la norma, empezó a buscar cómo romperlo para que, pues no ser egoísta, sino pensar en la ciudad y pensar en que no podemos negar el derecho al disfrute de nuestro paisaje. ¿Y qué pasa con ese barrio? El barrio La Macarena, pues lo que hace es que él propone un espacio abierto que se puede disfrutar libremente. O sea, los espacios alrededor de las torres son privados, pero él los vuelve públicos. Y es el sitio de paso, de contemplación, de disfrute de todas las personas que quieren encontrarse. Y también traigo esta cita de Rogelio porque me parece pertinente. Tratar de que la arquitectura sea abierta, que construya ciudad, una arquitectura que amplíe los espacios públicos, que los mejore, que los enriquezca. Eso es un acto político. Y aquí vemos cómo estas tres torres se vuelven un hito en ese paisaje, dialogan con la vegetación, pero también aportan con su geometría riqueza en este paisaje urbano. Y sus fachadas se vuelven como lienzos que van capturando el paso de las horas. Y es importante mencionar que en el momento en que se hacen las torres del parque, se hacen también proyectos de vivienda en el centro de la ciudad, como las torres Fenicia, las torres Jiménez de Quesada. Y si uno ve esos edificios, encuentra que están cerrados entre rejas, que tienen una vida al interior, pero a la ciudad se le niega todo. Pretendían que él hiciera lo mismo con las torres. Y cuando le dijeron que había que marcar los límites entre lo público y lo privado, pues él pone esta placa y dice, hasta aquí es nuestra propiedad, pero abrimos para el disfrute de toda la ciudadanía. Pero a la vez, en el momento en que él estaba haciendo el proyecto de las torres, él quería recuperar el Parque de la Independencia. Y venía con un proyecto, hizo muchas gestiones, hasta que finalmente logra que el Ministerio de Obras Públicas del momento le contrate la recuperación del Parque de la Independencia. Y se hace esta gran escalinata. Esa escalinata era una vía vehicular muy pendiente. Entonces, esa vía logra que se peatonalice y permite las conexiones con los diferentes niveles de las torres y del parque. Entonces se vuelve un hecho urbano de gran contundencia y se unen a través de esta escalinata
que comunica la séptima con la quinta, pero esa escalinata se vuelve realmente un gran jardín urbano. Rodeado de vegetación característica de los cerros orientales, porque el tema del paisajismo de las torres tiene unas condiciones particulares. O sea, no es lo que normalmente encuentra uno en un jardín de la ciudad, sino son especies endémicas que las utiliza de una manera que los jardines se vuelven agrestes, desordenados, que de alguna manera emulan las características de la flora de los cerros. Y este espacio se vuelve un espacio fundamental para la ciudad. En él hay conexiones directas entre la séptima, la quinta, pero también entre los barrios vecinos y entre las torres del parque. Y se vuelve como un remanso, un sitio donde se puede disfrutar de la vida ciudadana, pero en paz, contemplando un paisaje. Con el proyecto de las torres, Rogelio comprobaba cuando se es generoso con la ciudad y sus habitantes, cuando se proponen espacios abiertos de uso colectivo, esos espacios propician la convivencia y el respeto y contribuyen a la consolidación de la vida ciudadana. Y esto es el gran aporte de este proyecto a la ciudad. Pasaré a otro contexto. Sí. Okay. La Biblioteca Pública Virgilio Barco, por más de que es un edificio dentro de un parque, pues tiene también unas características importantes que vale la pena resaltar. Entonces, aquí no es tanto la consolidación del espacio público como es en las torres, pero sí es importante resaltar la experiencia del espacio y cómo se vive ese proyecto. Tenemos la imagen del proceso de obra. Con el tiempo ya el parque ha ido tomando cuerpo. Digamos, ahí tuvimos la ventaja de que tanto el parque como la biblioteca la hicimos nosotros. Entonces hay un diálogo y hay una comunicación con una búsqueda espacial de tal manera que dialogan, ¿no? Y crean las mismas condiciones. Y aquí vemos esquemas de ese proceso donde se ve otro tema fundamental es cómo se crea el paisaje, cómo se crea la topografía, porque ese lugar fue durante 20 años el botadero de escombros de la ciudad. Todos los escombros de demoliciones llegaban ahí. Entonces había que pensar cómo se integraba la biblioteca con el parque, pero a su vez cómo se generaba una nueva topografía. Y cuando vemos estas imágenes, no logramos imaginar por qué la biblioteca es enterrada, por qué se hunde dentro de ese contexto. Y hay una razón técnica fundamental, y es que justamente, como era el sitio donde se botaban escombros de construcción, había 6 metros de escombros. Sacarlo
costaba más que casi que lo que costaba hacer la biblioteca. Entonces lo que se hizo fue enterrar la biblioteca y empezar a crear una topografía, que es la topografía del parque. Con lo que se extraía de la biblioteca se empezaban a armar taludes, depresiones, lagos, justamente para poder utilizar todo ese material que estaba ahí. Y otro aspecto importante era, pues, aquí fue casi que por una necesidad, pero de alguna manera había algo que siempre le atraía a Rogelio y eran los centros ceremoniales prehispánicos, que había toda una procesión y una manera de llegar y descubrirlos. Y entonces aprovechó eso justamente para enterrar la biblioteca y que ella dialogara con ese paisaje. Y muestro esta imagen porque este era el parque, el estado en que estaba el parque antes de la biblioteca, que se alcanza a ver, eran escombros por todos lados. Lo único que había ahí era un restaurante en la esquina, justamente que, listo, justamente que se llamaba El Motorista, que era el que le daba toda la comida a los camiones que iban a llevar a botar los escombros. Y si hablamos de la experiencia sensorial, entonces empezamos a entender esa búsqueda de cómo involucra a la persona en el recorrido. O sea, uno no pasa libremente por la biblioteca, uno tiene que primero, la rampa lo hunde, pero hay una especie de umbral o de elementos que te va deteniendo, que obliga a centrar la mirada. Hay ascensos, hay descensos, pero en ese mismo va conduciendo la mirada. Y a veces hay que mirar a lo profundo, pero a veces se mira hacia el cielo, y hay una serie de espacios abiertos que van recibiendo al visitante y va generando ciertas sensaciones al recorrerlo. Aquí se ve muy recién terminada la biblioteca, y vemos lo que es ese recorrido, ¿no? Que hay unas pausas que invitan a detenerse, a mirar, y a la vez va dirigiendo la mirada hacia puntos importantes en ese recorrido. Genera ese deseo de descubrir qué es lo que está esperando en el siguiente espacio. Y por eso ese espacio se abre, se cierra, se contiene, se sube, se baja. O sea, ahí involucra a quien lo recorre. Y cuando se entra a la biblioteca, en medio de esa penumbra que genera ese gran vestíbulo, lo que se resalta al fondo de una manera imponente son los cerros orientales, que muchas veces uno en la ciudad no tiene la oportunidad de verlos de esa manera, ¿no? Esa ventana es una ventana al paisaje. Y vemos cómo desde ese vestíbulo siempre hay una relación con lo interior, con lo exterior,
con el agua, con la tierra. Hay una multiplicidad de visiones, que era algo que Rogelio quería que se diera en ese proyecto. Y la manera como está orientada hacia el norte, que logra que la luz directa no afecte la lectura en la biblioteca, pero a su vez que la hace cambiante en cada momento. Los cambios atmosféricos forman parte también de la arquitectura. Pero el otro punto importante es el recorrido. O sea, esa biblioteca, y también es importante mencionar, cuando se hizo la biblioteca, había mucha gente que iba a recorrerla y a disfrutarla. No entraban nunca a leer un libro, o sea, porque la arquitectura era lo que los atraía. Entonces logra que de verdad la arquitectura sea un punto de interés para la ciudadanía que no es arquitecta, que no va a leer, sino va a disfrutar. Y ahí eso creo que es el punto más importante en este proyecto. Sí, podríamos decir que esa arquitectura invita a ser descubierta y que cada uno vive una experiencia diferente, que va cambiando dependiendo de la hora, de la hora en que el sol baña el edificio, de los reflejos, de los brillos, de las sombras. Y la arquitectura también pone límites al cielo, porque de otra manera uno no percibe las nubes como se ven en ese lugar, ¿no? Resalta estos factores, resalta los cerros, invita a recorrerla. Y el agua como elemento fundamental. El agua de la biblioteca y del parque tienen todo un sistema de buscando en la sostenibilidad, que se recoge el agua, se comunica con debajo de algunos de estos espejos en el centro ceremonial, hay un gran tanque y con eso se va recirculando el agua. Bueno, estos son notas, recibía notas de personas que iban y visitaban la biblioteca y le dejaban mensajes, y este me parece importante. Dice: he caído presa de las emociones que sus edificios producen. Sigo atenta a descubrir nuevos regalos en ellos. Gracias. Bueno, y por último, me detendré en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, la sede del Fondo de Cultura en Bogotá, en el barrio La Candelaria. Ese proyecto fue realmente un gran reto también, porque era actuar en el barrio más emblemático de la ciudad, con una arquitectura contemporánea. Este es nuestro barrio histórico, con una arquitectura colonial, republicana, de poca altura, con un tejido denso que tenía o que tiene calles muy estrechas, andenes también angostos. La vida en ese barrio se da hacia el interior de las casas.
Pero él no quería hacer un edificio cerrado que se disfrutara hacia el interior, sino por el contrario, lo que quería era hacer un edificio que propusiera un espacio urbano, democrático, que todos lo pudieran disfrutar. Y donde primaran esos valores comunes sobre los individuales. Y así se enriquecía la vida en la Candelaria. Y como vemos desde estos primeros esquemas, siempre había un gran espacio circular en el medio, que era el gran patio, el sitio que él quería que se volviera el lugar de encuentro. Y que ahí se participara de las actividades de la ciudad. Fue muy cuestionado el proyecto porque obviamente hay dos tendencias. Los conservacionistas que piensan que se debe hacer una arquitectura similar a la que existe, y los con mente un poco más abierta, donde está muy crítico. permiten entender otro tipo de intervenciones en lugares históricos. Pero me detengo en esta foto, porque me parece que ahí se ve ese diálogo que existe entre la arquitectura de un piso vecina y cómo se va empatando este edificio, ¿no? Y de alguna manera va generando los mismos ritmos que generan estas ventanas de lo que existe. Pero ahí logra hacer algo, y es que él genera una galería que invita a que la gente entre al edificio. Entonces tiene tanto la vida del andén normal, pero tiene esa invitación para que esa actividad pública se dé en el corazón del proyecto. Pero lo hace además con una estrategia osada. Y es que él logra, me devuelvo, que este patio central fuera la cesión obligada del proyecto, de tal manera que no lo podían privatizar, porque normalmente sucedería que le ponen una reja y ya, este pedazo es mío, pero entonces queda de tal manera que siempre va a ser un espacio público. Y el Fondo de Cultura pues ha sabido utilizarlo de esa manera. En realidad lo ha hecho como un espacio abierto a la ciudad, y todas las actividades que hacen, actividades culturales, invitan a la ciudadanía. El otro punto a resaltar aquí es cómo también la importancia que tienen los cerros. De este lado Guadalupe y del otro lado se ve Monserrate, pero realmente la arquitectura lo que hace es resaltarlos, ¿no? Y si vemos el edificio, podemos entender esas dos lecturas. Como, por un lado, el edificio es sólido, contundente, de ladrillo, se pega a lo existente para bajarle un poco la altura al edificio que existe. Pero del otro lado el edificio es transparente, casi que son límites virtuales. El edificio casi que no existe, pero existe la geografía. Y aquí vemos otra vez Monserrate. Al inicio tenía agua, que era maravilloso. Tristemente, por problemas de filtraciones, terminaron quitándola.
pero realmente eso era un deleite dentro del contexto. Y aquí podemos ver que al contrario de lo que sucede en la Candelaria, este proyecto lo que hace es que invita y lleva toda la actividad pública a su corazón, ¿cierto? Y esos espacios realmente se ven como si fueran creados para la ciudadanía, que invitan también a permanecer, a estar, a disfrutar, donde el paisaje de la ciudad se pone en evidencia. Y la manera como la geografía se ve imponente también, ¿no? Entonces resalta los cerros, resalta la arquitectura colonial con una propuesta contemporánea, discreta, pero también contundente. Y aparte de eso, crea una serie de jardines en las terrazas que se vuelven espacios también para el uso público, que invitan a quedarse, a contemplar, a amar, a disfrutar. Y ese paisaje se vuelve parte de esta arquitectura. Y para terminar, uso también esta cita de Rogelio. Hacer arquitectura es un acto político, pues con ella se conquistan territorios, se crean ciudades, se moldean entornos, se contribuye a mejorar las condiciones de habitabilidad en las ciudades cuando priman los valores éticos, que buscan igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, que abren el camino para la recuperación de los derechos ciudadanos, que brindan espacios donde las manifestaciones culturales son posibles, espacios para la libertad y para la poesía. Bueno, muchas gracias. Bueno, mil gracias. Un saludo para todos los que nos acompañan en Bogotá y Manizales. Yo, antes que nada, quiero agradecer a María Elvira que accedió a iniciar esta charla, porque pienso que sin esos conceptos fundamentales que ella nos contó hoy, sería difícil entender lo que quiero presentar, que tiene que ver en específico con un edificio que es una, digamos, realización del maestro Salmona en Medellín, y por eso me parecía muy importante que ella abriera, porque hay como unos conceptos fundamentales que ella los mostró y que si uno quiere entender la obra del maestro Rogelio, pues realmente una cosa interesantísima que decía Silvia Arango es que es una obra con mayúscula, es decir, es un conjunto de edificios que logran siempre poner o tematizar unos mismos asuntos fundamentales de la arquitectura. Entonces, ese conjunto de edificios, a pesar de que tienen diferencias que las veíamos que casi siempre están dadas
por esa cuidadosa manera de encajar con el lugar y de atender a esas preguntas que el lugar le formulaba a Rogelio y cómo él respondía de esa manera poética. Esas adaptaciones, esas variaciones, sin embargo, nos hacen ver siempre unos asuntos transversales a todos los edificios que él trabaja. Y creo que María Elvira planteó una que es muy importante y es esa voluntad explícita de lograr que los edificios, a pesar de que sean piezas arquitectónicas, sean sobre todo espacios abiertos, espacios públicos que se relacionan de una manera muy decidida con la ciudad. Entonces, lo que yo quiero presentarles hoy, y me van a perdonar como lo abrupto que va a ser en el tiempo, es un poquito deliberado porque me parecía importante contar sobre todo una experiencia personal que yo pues, la valoro como uno de los grandes, no sé, regalos o oportunidades que tuvo mi vida como arquitecta y cómo esa experiencia que tiene que ver también con la Universidad Nacional pues nos permitió como ciudad tener un edificio del maestro Rogelio en Medellín. En ese sentido también aclarar que yo no soy una especialista en la arquitectura de Salmona, o sea, no soy una estudiosa que haya hecho pues como tesis o escritos muy profundos, que eso me parece importante, soy más bien una admiradora obviamente y como ustedes que están hoy en esta cátedra, pues hay estudios muy profundos y meticulosos que me parece interesante remitirles, como la tesis de Juan Pablo Aschner, para quien le interese como ir más a fondo en estos asuntos que hoy vamos a mencionar, o los escritos de Ingrid Quintana, de Clara Mejía y de Tatiana Urrea, más recientes, que han como puesto en limpio, además de numerosas tesis también de la maestría en arquitectura, tanto de Bogotá como Medellín, que me parece que son un aporte fundamental a ir conociendo a este arquitecto tan prolífico, digamos como tan rico y que sintetiza tanto de esas búsquedas de una arquitectura colombiana y latinoamericana. Entonces, como hecha esta salvedad, voy a hacer un paso muy rápido y lo primero es como comentar por qué hablar de ese proyecto urbano de Moravia que inicia en el 2001 y sobre todo para los que no son de Medellín, ubicarlos en qué es el barrio Moravia dentro de nuestra ciudad y por qué tiene como esa relevancia urbana tan fuerte. La Universidad Nacional jugó acá un papel muy importante, estuvo en dos momentos de la historia del barrio haciendo unos procesos de mejoramiento urbano integral y ese proyecto le fue encargado a nuestra facultad y a una especialización en diseño urbano en la cual yo participaba, entonces tuve como la suerte de participar en este proceso muy grande que fue para el año 2004 realizar un plan parcial o un plan de, digamos, maestro para recomponer y volver a pensar en este barrio. Es muy rápido lo que va a pasar, pero es un poco la característica de este barrio. Es un barrio que es aledaño y en ese sentido con una posición estratégica en la ciudad de Medellín, al lado del centro, al lado de nuestro centro, pues, digamos, tradicional, y fue el botadero abierto de basura de la ciudad, y en ese sentido, pues, al ser un botadero no planificado, simplemente un lugar donde se llevó la basura por mucho tiempo antes de que hubiese un relleno sanitario moderno, esto llegó a tener una montaña de basura con una altura de unos 780 metros, pues desde la cota cero, realmente una montaña como tal. Y aquí vemos pues rápidamente lo que ese botadero pues implicó, un poco también el panorama que la Universidad Nacional se encontró cuando llegó a trabajar allí con la comunidad. Es un barrio que sus habitantes vivían en torno al reciclaje de la basura, o sea, la basura se convirtió en un elemento realmente de sobrevivencia. Es que no se está viendo la presentación. Ay, perdón. No sé, paremos un momento, ya nos van a ayudar.
Dime si ahora sí está. ¿Se ve? No. Creo que no. Natalie, ¿nos oyes? Sí, yo les escucho. No la veo compartida. No se ve todavía. ¿No se ve? No, señor. Se ve, no está compartida, mejor dicho. Sí, estamos pendientes. Gracias. Y si pones toda la pantalla no funcionará mejor. ¿Y ahí qué tal? Nosotros estamos. Ahora sí, ya está compartiendo. Mil gracias. Bueno, gracias. Gracias, Natalie. ¿Y ahí qué tal? ¿Se ve? Cuando ponemos en modo pantalla completa se está viendo compartida. ¿Qué pasa? La quito otra vez. Se fue vio, otra vez. se quita, sí. Tienes bueno, que entonces, darle... No la vamos a poner en modo pantalla completa, sino que la Sí, vamos a poner. exacto. Wow. Es el efecto de. Pero ya lo quita porque... Ahora, ¿qué tal? Se ve. ¿Se ve? Perfecto. Sí, Perfecto. Entonces, si les parece, yo voy simplemente a pasar de nuevo como las diapositivas que estaba mostrando. Me interesaba ubicarlos un poco en el barrio Moravia, que como decía es un barrio que está anexo al centro, cercano también al Jardín Botánico y a la Universidad de Antioquia, que son unos pulmones verdes de nuestra ciudad, y este es un poco el panorama de esa montaña de basura, que fue ese botadero a cielo abierto, y que fue generando, pues obviamente un asentamiento informal que creció desde los años 70 hasta el año 2001, cuando ingresa por primera vez la alcaldía a hacer un proceso de rehabilitación barrial. Este es un poco también, como decíamos, esa economía que se va dando en torno al manejo de la basura, al reciclaje, que se vuelve una actividad importante para los pobladores de Moravia. Y también pasa un asunto, digamos, con esa ocupación informal, y es que el barrio se va convirtiendo por su propio trazado, que parece como un asentamiento casi medieval, se va como cerrando sobre sí mismo y se va convirtiendo en un gueto al que casi que cuando la universidad entra, realmente ni siquiera pues como el Estado tenía acceso, o sea, ni la policía ni ningún otro tipo de actores, digamos, oficiales podían ingresar en este barrio. Aquí lo vemos para el año 99, entonces ese botadero sale de este lugar más o menos en el año 90, y inmediatamente ese espacio que era la montaña de basura se convierte también en un espacio de asentamiento, es decir, que hay toda una población que se ubica sobre la basura literalmente, ¿cierto? Y acá pues un poco lo que nosotros encontrábamos es que ese barrio, yo aquí tengo un mouse, perdón, ese barrio es un barrio, ay, perdón, ¿cómo me devuelvo? Disculpen, hay algo que es como para señalar, ¿cierto? ¿Ustedes ven esta manito que estoy usando ahí? No. Sí, Natalie, la vemos. Sí, ok. O sea, es un barrio que, como lo vemos acá, es un enclave ubicado en torno a unos de esos ejes fundacionales de nuestra ciudad, que es la calle Carabobo, un pulmón verde muy importante que es el Parque Norte, el Jardín Botánico acá y la Universidad de Antioquia, y acá está también la terminal de transportes norte, y pues el río Medellín, digamos, era también en el momento en que entró la universidad, más que un elemento de paisaje, también una muralla que sellaba un poco la posibilidad de entrar al barrio. Nosotros cuando entramos a hacer este plan encontramos esta condición, 9.300 familias distribuidas en 6.000 viviendas, es decir, un déficit gigantesco, unas condiciones de hacinamiento muy graves. Aquí podemos ver cómo en el 2001, en la primer
intervención que hizo la alcaldía, todavía esa montaña de basura no estaba poblada. Para el 2003, cuando empezamos a hacer el plan de Moravia, ya estaba completamente poblada. Y pues voy a pasar acá muy rápidamente, simplemente para ambientar un poco qué es lo que nosotros encontramos. Ese es el polígono del barrio Moravia, que como les decía, está circundado, pues por aquí pasa, por esa línea amarilla, el metro. Este eje es el eje fundacional de Carabobo y pues tenemos esos grandes equipamientos urbanos vecinos, pero nunca realmente posibles de usar para los habitantes de Moravia, ¿cierto? Moravia completamente un gueto urbano al cual los habitantes no tenían acceso a nada, y un poco también en un inventario muy rápido de ese año 2003 en el que empezamos a hacer este proyecto con la Universidad Nacional. Este es el panorama que encontramos. Entonces, la montaña de basura completamente poblada y una segunda montaña que se llama el Oasis y que es esta que vemos aquí, que es un poco más baja, pero esta era un botadero de escombros. Entonces, mientras la montaña de basura pues era el basurero de la ciudad de Medellín, la escombrera es el Oasis, también obviamente no planificado y por lo tanto bastante peligroso, pero edificado completamente. Digamos que lo único que se había logrado preservar como espacio público era la cancha de fútbol, no había nada más en el barrio que pudiera ser usado. Y este es como ese panorama. Entonces, dentro de ese panorama, pues la Universidad Nacional realiza, esta es la quebrada de la Bermejala, que la muestro para que la dejen ahí en su cabeza, porque va a ser muy importante después en el edificio del maestro Rogelio. Esta es la parte de arriba de la montaña, cuando nosotros entramos a hacer el plan, digamos, de plan maestro para Moravia, y también un poco como de ese repertorio de unos valores culturales y matéricos muy interesantes que a pesar de ese nivel de hacinamiento o esas condiciones de precariedad, pues son muy importantes. Aquí hacíamos como un inventario muy rápido, que lo quiero dejar ahí solo también para el recuerdo, pues como cuando hacíamos ese plano detallado del barrio, ese tejido de calles intrincadas, de callejones que no realmente ni siquiera eran calles, y ese nivel de hacinamiento donde uno pues cuando hacía un noli, ahí vemos que todo era lleno, pues no había espacio realmente vacío ni espacio público, y algunos espacios vacíos como este que se había logrado preservar en la montaña, realmente eran espacios de riesgo ambiental muy alto, ¿cierto? Aquí había pues un problema de gases, de líquidos lixiviados, entonces tampoco es que fuese un espacio pues que pudiéramos usar como un espacio público. Este es un poco como ese inventario y digamos lo que la Universidad Nacional hace es tratar de hacer un plan muy como cuidadoso de pequeñas inserciones, de tener como unos 10 puntos que se lograron llevar con los habitantes a unos acuerdos urbanos que se firmaron con ellos, que fue un proceso comunitario muy interesante. Y esto se los cuento porque en medio de ese proceso, si ustedes ven allí, hay como una idea de consolidar y estructurar desde el espacio público, y en ese sentido se empieza a perfilar un proyecto que trata de coser una red de espacio público desde unas inserciones muy pequeñas. Y entonces, si acá lo vemos, ya está ubicado en el proyecto de espacio público el sitio donde posteriormente se va a emplazar la Casa de la Cultura de Moravia. La idea pues era como recomponer ese eje de la quebrada a la Bermejala con unas intervenciones muy pequeñas. Era un eje que estaba completamente invadido, que casi que lo que se hizo fue, como dije, una especie de cirugía urbana para detectar dónde se podían reconstituir unos andenes, unos pequeños puentes o plazas que pasaban, y ubicar unos equipamientos que iban a ser muy importantes en el barrio, pues un centro de salud que efectivamente se construyó después por la Secretaría de Salud, un colegio. Estas cositas rojas son unas pequeñas inserciones de cirugía urbana para crear vivienda sobre la vivienda existente. La montaña de basura
reconstituida como un espacio colectivo, y este espacio que entonces se convertía en la entrada realmente del barrio y la articulación con la ciudad, que era el Centro Cultural de Moravia, y eso nos permitía como ver este Noli versus al que vimos ahorita, teniendo como una pequeña red de espacio público y de vías que dejaran entrar al barrio y que permitieran la articulación de Moravia realmente con la ciudad y con su entorno inmediato. Entonces, digamos que ese imaginario que se construyó para el año 2003, pues fue como perfilando con la comunidad dos proyectos que se volvieron centrales para ellos. El uno era la montaña de basura, ya entendida como un lugar ambiental, un lugar de cultivo, que luego pues vamos a ver un poco cómo se logró, y la Casa de la Cultura, que era esa rótula o esa entrada, ese ingreso al barrio, que se fue convirtiendo cada vez en un espacio como más importante y más relevante, y al cual los habitantes posteriormente en el plan parcial y en sus negociaciones con la alcaldía de Medellín le dieron prioridad, y por eso se logró realmente que pudiéramos tener este edificio donde lo tenemos. Aquí vemos un poco el trabajo del retiro de la montaña de basura, que estaba completamente poblada hasta arriba, y realmente todo ese trabajo comunitario y de mano de la alcaldía que se logró hacer para pues llevar a la realidad ese imaginario de esos renders que veíamos allí, y lograr construir este huerto comunitario, que era lo único que había logrado que un barrio que tenía esa necesidad tan ingente de territorio, pues preservara ese pequeño resquicio de esa montaña de una manera muy informal. Todos ellos se organizaron, pero fueron logrando esos huertos comunitarios, y aquí pues ya de la mano del municipio se logra esto de una manera más organizada y obviamente con un trabajo técnico muy grande. Digamos que esto es lo que se logró en Moravia y que hoy de nuevo hemos perdido, que pues es triste y es importante hacer como esa denuncia. Digamos, esa falta de una continuidad en las políticas públicas hacen que algo que se logró a este nivel para el año 2010 más o menos, pues haya vuelto a devolverse. Entonces acá, dentro de ese proceso, en el año 2004, 2005, nosotros contactamos desde la universidad al maestro Rogelio. Él hacía muchos años no venía a Medellín, y acá está en la montaña de basura, ahí está subido, eso que vemos atrás es lo que había arriba, en la cima de Moravia. Juan Luis Mejía, él es rector de AFID, y Diego López, el profe también de acá, con quien hicimos este proyecto en la montaña de basura. Un poco allí lo que hicimos con él fue mostrarle el barrio, el conectar inmediatamente, porque fue una conexión inmediata de él con ese lugar, y cómo su aspiración, la aspiración de sus habitantes de tener una casa de la cultura con ese nombre, inmediatamente Rogelio la leyó, la entendió y pues se involucró con nosotros en este proceso de trabajo. Entonces yo quiero mostrar este edificio, pues arrancando por decir que una de las cosas que este edificio nos muestra es como esa voluntad, ya lo dijimos, esa voluntad decidida de trabajar unos edificios que más que edificios son espacios abiertos. Entonces, esa voluntad está desde sus primeros años. Rápidamente lo mostró María Elvira, cómo desde esos primeros trabajos había siempre esa voluntad de hacer edificios abiertos, de edificios que le sumaran algo a la ciudad. Y también en ese sentido, pues vemos que hizo muchos edificios públicos o culturales, y en ese contexto el edificio de Moravia, que es un edificio de madurez, me parece que también tiene unos valores sintéticos muy interesantes y muy fuertes, que los vamos a ir viendo rápidamente. En esa visita que él hizo a Medellín, venía a presentar esta charla que se llama La arquitectura como pálpito del lugar, que la hizo en la Universidad de EAFID, precisamente por eso estaba allí el rector, que le publicó ese libro maravilloso, pequeño en tamaño y grandísimo en ideas. Y también esa charla la hizo acá en la Universidad Nacional,
en un evento como muy emotivo, donde él volvía como a su alma mater y nos regaló quizás con muchísima generosidad más tiempo, o el doble o el triple de tiempo de lo que hizo en EAFID, con preguntas, con un intercambio muy fuerte con los estudiantes. Entonces, me parece muy interesante cómo esa idea que estaba poniendo en limpio de la arquitectura como pálpito del lugar estaba también tomando como forma en ese Centro Cultural de Moravia, en esa Casa de la Cultura, casi que de una manera paralela. Dice Rogelio en este texto: entiendo la arquitectura como un puñado de nostalgias, lecturas, descubrimientos y pasiones. Con la arquitectura transformamos la naturaleza y moldeamos la ciudad. Es el pálpito del lugar, el lugar del encuentro entre razón, encantamiento y poesía, entre claridad y magia. Entonces yo creo que este centro cultural es realmente un edificio que resume muy bien esa idea de que la arquitectura es un pálpito del lugar, o sea, surge como de esas pulsaciones que el propio lugar tiene, y me parece que esa Casa de la Cultura, inaugurada en 2008, proyectada entre 2005 y 2007, de la cual María Elvira además fue la encargada de terminar el edificio y sabrá mucho mejor que yo, espero que me excusen mis interpretaciones, pero como esa Casa de la Cultura me parece un edificio sintético, o sea, es un edificio que recoge mucho de otros edificios de Rogelio, que es un edificio de madurez y que, como dice Moneo, sobre la gran arquitectura es un pequeño gran edificio, pequeño por fuera, porque tiene una escala baja, es un edificio casi de 2 pisos, de 2 niveles, con, digamos, 1.800 metros cuadrados, o sea, no es un edificio grande en área, pero es un gran edificio espacialmente. O sea, Moneo hacía referencia a esto cuando decía esos edificios que los percibimos pequeños, pero que al entrar nos ofrecen esas sorpresas espaciales tan grandes que hace que dupliquen el espacio, que nos hagan sentir una idea de monumentalidad que está basada más en la experiencia que en el tamaño. Entonces me parece que la Casa de la Cultura de Moravia es un pequeño, gran edificio. También pienso que es un edificio que nos logra sintetizar algunas de esas nociones que María Elvira presentó, que son recurrentes en su aproximación al lugar. Hay una suma de unas condiciones geográficas. El edificio, esto que vemos acá es la quebrada, que en el plan veíamos como ese eje natural, ya que ha perdido toda su naturalidad dentro del proceso, digamos, de ocupación de ese barrio, y casi que la ha vuelto un espacio vial o ignorado y de desecho, y que el edificio intenta de nuevo ponerla en valor. Hay también un entendimiento del paisaje, en este caso vamos a ver cómo logra para un barrio que es constreñido, que es cerrado, que, como dije, era un gueto también desde el punto de vista visual, logra recomponer una idea de paisaje y también de esas condiciones o de esas características humanas. Entonces decía Salmona que es a partir de una lectura atenta del lugar como surge la arquitectura. Y cómo llega a convertirse en una parte consustancial del entorno. Entonces, también me interesa mostrar en este edificio, como dije, esas búsquedas que son transversales, que vuelven y aparecen, como esa idea de romper un poco los límites que nos mostraba María Elvira en el García Márquez. Aquí también se trabaja. Es un edificio que no tiene una fachada cerrada, que en muchas partes, por ejemplo, los habitantes decían, le falta terminar, o sea, está sin construir, pero es esa idea fuerte de que también con otros elementos que no son muros, componemos fachadas y vamos enmarcando ese paisaje. Dice Rogelio, es que la noción de lugar en arquitectura trasciende al hecho geográfico e incorpora necesariamente el paisaje, la naturaleza, la historia, la vecindad, las formas y la actividad humana y social del entorno. Entendido hacia el lugar, determina la arquitectura y le es inseparable,
como es inseparable el hombre de su medio. La arquitectura y la ciudad forman una unidad indisoluble, dice en su texto de la arquitectura como pálpito del lugar, y me gusta mucho esa palabra porque realmente nos lleva a pensar que no solo unos dispositivos que se usan, digamos, para buscar una consistencia formal o una rigurosidad geométrica que evidentemente existen en todos sus edificios, sino que esa consistencia viene de algo más profundo y es esa vocación o esa voluntad explícita de que la arquitectura y la ciudad, la arquitectura y el lugar se conjunten y terminen siendo esa unidad indisoluble. Una mejor arquitectura enriquece el espacio de la ciudad y un mejor espacio valora la arquitectura. Y cuando uno ve esta pieza, realmente ve cómo esta pieza le suma a ese lugar donde se emplaza, sin hacer, digamos, unos gestos grandilocuentes, es encajada de una manera muy fina y muy delicada con ese barrio. Y en ese sentido, un primer asunto que quería resaltar acá en Moravia son esas resonancias con el lugar. Cuando uno ve los bocetos que él va trabajando, que es un asunto muy interesante para nosotros como arquitectos. Ahorita María Elvira mostraba, por ejemplo, en la Virgilio Barco, cómo pone un papel mantequilla y redibuja sobre sus propias ideas y vuelve y compone y hace como fragmentos y vuelve y hace como un collage y va armando, repensando, madurando las ideas. Un poco esto que vemos en estos bocetos para Moravia nos muestra eso, variaciones en la posición de los elementos, o sea, en el tamaño del patio, en el encaje con la topografía del lugar, que tiene una caída muy suave, que la vamos viendo ahí en la plaza, hasta terminar un poco después de hacer todas esas acomodaciones, donde empieza también a incorporar su reflexión sobre el programa, en esa planta ya muy elaborada, geometrizada, en la cual me parece súper interesante ver cómo la superficie del suelo, ese plano de piso, es siempre muy complejo, tan complejo como puede ser en la Virgilio Barco, con esa hondonada que se va horadando hasta llevarnos a la biblioteca, a esta que pareciera más sencilla, pero que logra salvar ese metro algo que teníamos entre la calle de Carabobo y el edificio, y va metiéndolo en el barrio de una manera muy tranquila, pendientando toda esa superficie de ese plano de piso. Y miren también cómo esas resonancias con el lugar que señalaba María Elvira siempre las está trabajando, bajando la escala de algunos elementos para ir como dialogando o conjuntando con eso que había allí, con esas, digamos, viviendas del barrio. Este centro cultural está, digamos, ubicado en un lugar donde habían 19 casas, que pues con esta condición de Moravia era muy dramático porque en una casa podía haber, no sé, 3 o 4 o 5 familias, es decir, que cuando movías una de esas piezas realmente estabas afectando duro a esos habitantes del lugar. Y sin embargo, una de las cosas más bonitas es cómo ellos en ese plan y en ese trabajo comunitario se pusieron de acuerdo y decían, es que esta casa va a ser la casa de todos, la Casa de la Cultura es la casa de todos nosotros, y en ese sentido yo no siento que voy a perder mi casa, sino que voy a ganar una casa que es para todo el barrio, yo voy a seguir viniendo acá y yo voy a estar participando de esas actividades que la Casa de la Cultura nos va a seguir dando. Entonces, pienso que eso fue bonito porque Rogelio tenía como una aprensión, como bueno, vamos a desplazar gente para hacer un centro cultural, eso sería un contrasentido, pero él darse cuenta que realmente era como una ambición colectiva, como un lugar al que se le tenía un afecto y una emoción y una espera de que ese lugar llegara y que esa casa que él hizo allí realmente entendió muchísimo como esa emoción. Y en ese sentido yo pienso que hay una lectura muy bella de esa arquitectura anónima que él señala, y este es también como una parte de ese escrito donde dice la arquitectura anónima también tiene valores
y no es justo ignorarlos por el solo hecho de no haber alcanzado el reconocimiento o la fama. Esa modestia confunde. Es tanto y a veces hasta más interesante esa arquitectura anónima que la de los grandes maestros. París, Ámsterdam, Venecia, Guanajuato, Cartagena de Indias son ejemplo de ellos. Esa otra ciudad profunda, desconocida, popular, la de todos los días, es tan importante como la ciudad de las grandes y admirables obras construidas sobre espacios monumentales. Entonces, casi que nos liga con esa, que fue también una como de sus reflexiones más conocidas, cómo esa buena arquitectura entra a transformarse y modificar en ese barrio de Moravia. Transforma completamente ese paisaje constreñido, ese paisaje cerrado, pero le suma como una cosa más en el tiempo, que me parece que es algo muy importante en su manera de hacer arquitectura, el entender que cada pieza llega como a poner una cosa más sobre el lugar, va como sumando ese paso histórico y que en ese sentido la transformación se va dando como una cosa orgánica que permite que ese barrio crezca y que adopte esta pieza como otra pieza más, como una casa más, que en este caso es una casa colectiva. Entonces aquí vamos viendo un poco como ese trabajo tan importante con Moravia. También otro tema que me parece interesante y que quiero acá pues como hacer una pequeña, aprovechar como para hacer una pequeña cuña publicitaria es que, digamos, nosotros estamos haciendo un proyecto de investigación que se llama Salmona Inédito y que está como investigando un poco la presencia del maestro en Antioquia. Nos ha permitido darnos cuenta que él estuvo con algunas obras desde esos años tempranos, hizo 2 concursos muy importantes para la ciudad de Medellín, el concurso para el edificio Coltejer, el concurso para el centro administrativo La Alpujarra, son concursos que hizo asociado además con arquitectos locales como Laureano Forero y Carlos Julio Calle, hizo 2 casas, hizo también un edificio en el municipio de Fredonia, que es una gran sorpresa para casi todo el mundo, que fue una sede de la Caja Agraria, hizo también unos anteproyectos para un edificio que no se construyó de vivienda, y digamos que ese periplo donde como esas apariciones de ida y venida a Medellín cierran con Moravia, que también, como dije, es una obra de su madurez, es casi una de sus últimas obras y que recogen como muchos de sus aprendizajes y de su sabiduría arquitectónica puesta como en esta ciudad. Entonces también está ese asunto de la variación y la repetición que me parece interesante para nosotros como arquitectos, el aprendizaje de esa visión que tenía Rogelio y que la expresó en diversas ocasiones de aprender de la historia y trabajar con la historia como una herramienta o un material de proyecto. Aquí estábamos haciendo un poco ese montaje a la misma escala de las plantas de 4 edificios, el Centro Cultural Nueva Santa Fe, el Jardín Infantil Santa Marta de Bosa, el Jardín Infantil San Jerónimo y el Centro Cultural de Moravia. Y miren cómo hay unas resonancias. Yo también pongo luego el edificio de posgrados que mostró María Elvira, cómo hay unas resonancias, un trabajo consciente y deliberado en la repetición que busca refinar algunos elementos desde el punto de vista compositivo, tipológico, pero como digamos eso que es lo que decíamos, empieza a generar esa consistencia, esos temas transversales en la obra se van tematizando y se van trabajando a partir de las variaciones. Como esa repetición, que es lo que da la consistencia formal y tectónica en la obra, es contrastada o extensionada con la variación y cómo esa variación está en la tensión con el lugar, con la geografía y con las condiciones culturales y sociales de cada lugar. Quería también señalar, y solo por poner algunos de esos puntos,
muy importante es que en Moravia se ponen de nuevo en juego, como en otros de sus edificios, el tema de las secuencias espaciales, que en Moravia pues ha estado con esa tensión de los patios y de la rampa, y también pues como de esos recorridos perimetrales, como a manera casi de peristilo por los patios, que los podemos ver en el edificio García Márquez o en posgrados, y que realmente son ese trabajo de las secuencias espaciales también lo que hace muy rica esa experiencia espacial de los edificios de Salmón. Como nos planteaba María Elvira ahora, no es solo un asunto geométrico, ni de rigor compositivo, ni formal, sino más bien de esa experiencia de uno como usuario que entra al espacio, que espera él siempre que el espacio le dé sorpresas. Hablaba mucho como de como de ese choque emocional, emotivo que el espacio nos debe producir, y en ese sentido me parece importante también esta frase. Dice Rogelio, no es simplemente un promenade arquitectural de Le Corbusier, no es solo el paseo arquitectónico, sino la apropiación total del edificio. No es el paso de un volumen a otro o pasar de un interior a un exterior, sino que interior y exterior se entrelacen para formar un continuo. Exterior e interior, entornos inmediatos y lejanos, se imbrican unos con otros para emplear un término de albañilería. Eso es súper bonito, o sea, imbricar como lo que hacen los albañiles con el ladrillo, un poco es lo que él dice, es lo que hace un edificio como Moravia, donde ese límite, o sea, no es solo la idea del paseo arquitectónico, sino cómo ese límite se vuelve impreciso, se abre, se disloca, y lo que termina es imbricando el paisaje lejano, duplicando el paisaje, implicando también el cielo dentro del espacio interior, y realmente lo que logra es ese continuo, ¿cierto? Ese continuo entre el espacio, digamos, más cerrado de la pieza y todo ese deambulatorio, que en el caso de Moravia es muy, muy impactante lo que logra en ese pequeño edificio. Allí lo decíamos, pasamos ese primer umbral y este es el espacio que nos recibe. Otro asunto en el edificio de Moravia que es muy refinado es esa tematización del infinito. Casi que uno decía, él supo entender que ese pequeño lote para esa casa colectiva que necesitaba ser un gran espacio colectivo, tenía el cielo como esa oportunidad de paisaje, ¿cierto? Porque el paisaje circundante es una vía, en este caso funcional, cortante, unas casas vecinas, pues ya lo vimos, algunas bastante precarias, y una quebrada que fue canalizada, que era un botadero de basura, a la cual el edificio tenía casi como que redimir con ese gran plano de piso con que se aproxima, y en ese sentido esa tematización del infinito que en su obra es constante, que está hecha a través de los patios en diagonal, que está hecha a través de las rampas, aquí también es muy fuerte y está hecha a partir de esos patios y de ese trabajo en la sección. Entonces vemos cómo siempre esas secciones multiplican y duplican esa sensación espacial de los edificios de Rogelio, y en el caso de Moravia el trabajo de la sección es uno de los más sofisticados y de los más valiosos, porque logran realmente esa idea de monumentalidad para la Casa de la Cultura. Entonces hay siempre esa tematización del infinito, o sea, cómo lograr que ese edificio nos relacione con algo que está más allá, que es el horizonte de la ciudad, que es la montaña, que es el agua, que de alguna manera a través de sus estanques también nos habla de la quebrada que está ahí vecina, que es una estrategia que también él utiliza mucho, cómo algunos elementos de la arquitectura nos van ligando con esos elementos del paisaje. Un asunto importante también en este edificio es la idea como del ágora, pero es un ágora que es cotidiano, o sea, no es un ágora monumental, no es una gran plaza, es un patio, pero que adquiere la calidad de ágora y que mantiene, si se quiere, esa condición de casa del barrio, casa de todos, casa colectiva, y se va dando como en esas diversas estancias que permiten y propician todas esas actividades del día a día, todas esas actividades de congregación que son muy fuertes, y un poco uno pensaría
la gran idea de este edificio es hacer una plaza, un ágora, y por eso ese patio pues está soterrado también sobre el nivel de la calle, lo que le permite también ganar altura y duplicar como esa idea de espacio colectivo. Vemos acá unos temas que son recurrentes también en su obra y que voy a pasar mucho más superficialmente, pero por el tiempo es importante, que es el trabajo de las veladuras, de las penumbras, de las oquedades que están hechos a partir de esa manipulación ya muy refinada de lo matérico que hacía en este edificio, con piezas que había desarrollado en su oficina y que vienen de otros proyectos donde fue refinando cada vez más los elementos del ladrillo, los vaciados del concreto, y que lo que logran, pues más que un refinamiento estético, que obviamente sí lo logra, es más ese trabajo como de esas veladuras, de esa insinuación del paisaje que está detrás, de ese contacto, de esos filtros de penumbra entre el exterior y el interior, y de esas como membranas que van permitiendo construir unas capas de paisaje y una profundidad que en el caso de Moravia me parece un logro importantísimo, porque como lo decía, es casi como una búsqueda de que un pequeño edificio pueda abrir ese barrio al entorno, a la ciudad, le pueda permitir a sus habitantes como un respiro también de ese grano tan hacinado, tan cercano que hay en las calles. Están estas atalayas para mirar, que creo que es algo muy importante. La gente va a Moravia a subirse al tejado para poder ver la ciudad, porque de lo contrario no hay de dónde más hacerlo. Entonces es importante esas atalayas también, como esos pequeños miradores que él propone en las circulaciones, que le van permitiendo a la gente como dominar el barrio y, como decía, como desde estos tejados armar un sistema para que también se duplique el cielo y se pueda ver la ciudad. Y por supuesto, ese tema que es recurrente en todos sus edificios del trabajo de la materia, me parece que es muy importante cómo la investigación de Rogelio Salmona con los materiales realmente es una investigación más profunda, porque es una investigación sobre la historia y sobre el tiempo, y cómo la arquitectura es capaz de lanzar como unas resonancias con lo que está más atrás, con lo que viene casi, como decía María Elvira, desde lo prehispánico hasta hoy. Entonces, esa materia también es capaz de vincularnos con nuestra propia historia. Entonces, esta frase me parece interesante. Proyectar, o mejor componer la arquitectura, es en cierto modo sentir y expresar la emoción del mundo. Hacerla es un acto de rememoración, es recrear, es continuar en el tiempo lo que otros a su vez han creado y recreado. O sea, es una idea muy bonita, como de que el arquitecto simplemente va sumando, va como poniendo de nuevo algo que ya sabe, que ha aprendido de la historia. Constituye un acto profundamente culto, pues no se recrea lo que no se conoce. Por el contrario, es el conocimiento el que permite la escogencia y la selección, y este es el gran momento de la creación. Toda obra del pasado o del presente que me ha conmovido me ha servido de inspiración. Siento además que continúo una tradición de recrear lo que otros a su vez han recreado. No invento, continúo. Y por último, como para cerrar, pues mostrar un poco lo que significa que un edificio de estos llegue a un barrio. O sea, es como una cosa que recambió la historia realmente de los habitantes de Moravia. Es uno de los lugares más apropiados, más queridos, siempre lleno de actividades, donde uno sigue yendo y la gente defiende ese edificio, lo entiende como propio, y pues habla un poco como de esa transformación que se fue generando como un eco casi desde el edificio sobre la quebrada La Bermejala, y que ha permitido pues que hoy sea un espacio más amable, más cercano, más cotidiano, lleno de jardín, de algunas actividades, y que ha como realmente visto como ese florecer o ese amor por ese barrio que los habitantes pues han podido reconstruir a partir de la intervención del maestro Salmón. Muchas gracias.
que podamos ver y conversar. Bueno, tenemos unos minutitos para conversar. No sé si haya preguntas del público. Damos la palabra a los estudiantes para que hagan las preguntas. Perfecto. Aquí hay una pregunta, Jaime. Aquí hay una pregunta. Adelante, adelante. ¿Será que hablo desde acá? ¿Me escuchan? Que se acerquen al micrófono para escucharlos. Sí, acerca. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, primero quería darles las gracias. Me gustaron mucho las dos exposiciones. Tengo muchas cosas que resaltar, pero para no extenderme en eso, la parte de la biblioteca Virgilio Barco me conmovió muchísimo porque fue la primera como experiencia que tuve con la arquitectura que me como removió internamente. Yo iba cuando era muy pequeña con mi mamá y o sea, siento que fue algo que me marcó definitivamente como en mi vida, para decir también estudié esta carrera, en fin. Bueno, eso quería retomar como la palabra que mencionó Natalie en varias ocasiones, voluntad, tanto como hecho arquitectónico, que lo vemos pues muchas veces en esa insistencia de Rogelio en crear estos espacios abiertos, como en su discurso, que es una cosa que siempre me emocionó mucho con Rogelio Salmona y me inspiró, porque un discurso de vida, un discurso ético, un discurso político, y pues no es usual que un arquitecto tenga como una afirmación de principios tan como explícita, por lo menos en nuestro contexto, siento yo, como que no es usual que un arquitecto hable de principios políticos, ¿sí? Y de cómo esos se manifiestan en su arquitectura y que efectivamente se manifiesten. Entonces, tengo dos preguntas en relación a eso. Lo primero es, yo sé que Rogelio Salmona, cuando estuvo en Francia, tomaba clases, voluntariamente asistía a clases a las que no estaba inscrito, de sociología, filosofía, etc. Y que por allí pues, se dejó impregnar de unas ideas. Entonces, quisiera saber como tú qué como referencias o no sé cómo decirlo, como qué experiencias crees que fueron fundamentales en la formación de Salmón en ese aspecto en particular. Si pudieras mencionar algunas en específico, algo que, no sé, mencionara muchas cosas, algo así. Y lo otro es, cómo ven ambas, como si esa voluntad de crear espacios públicos, espacios abiertos, espacios democráticos está hoy en Colombia. Por ejemplo, el premio Rogelio Salmona dice que hay muchas obras, pero también veo como la fuerza como de una visión de ciudad en la que prima el mercado inmobiliario, etcétera, pues, prima indudablemente. Entonces, no sé, a veces el panorama es triste porque parece que mayoritariamente esa la ciudad se está construyendo. Entonces, quisiera saber cómo lo... Gracias. La primera pregunta va para ti. Bueno, la primera pregunta, sin duda, uno hace la arquitectura con base en el conocimiento que ha adquirido. O sea, hay que formarse para poder tener criterios, para poder saber qué se quiere. Y toda esa etapa de formación no quiere decir que Rogelio solo se formó en París, sino que se formó toda la vida, ¿cierto? Esa exigencia de conocer, de aprender, de
de poder tener una cultura, una base cultural fundamental para poder ejercer la arquitectura, eso es una lección para todos, o sea, porque si uno no conoce, no puede producir, ¿cierto? Entonces, hay un tema, que eso también viene de la persona, era una persona política, crítica, exigente para él mismo. Entonces, eso lo llevaba a culpabilizarse, a investigar, a aprender, a exigirse. Y por eso, pues sin duda, estando en Francia, pues eso le abrió un panorama. Frank Castell estaba con Corbusier y Frank Castell, ¿no? Uno opositor del otro. Entonces, eso le abre las posibilidades de mirar críticamente la arquitectura que estaba haciendo con Le Corbusier, pero le da herramientas, le da bases para poder tener esa mirada crítica. Entonces, y eso es la invitación a todos. Hay que, Rogelio decía, no se puede hacer arquitectura si no se conoce la arquitectura. ¿Qué vas a producir? Hay que conocer la historia, hay que conocer toda la arquitectura, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, la historia fundamental, una actitud política y crítica para poder responder socialmente a lo que pues, a los proyectos, a las necesidades de una sociedad. La segunda pregunta, pues no sé si con eso respondo. Y la segunda pregunta es desde mi punto de vista, tienes toda la razón, hay una ciudad que está creciendo a pasos agigantados con proyectos inmobiliarios donde priman otros valores, ¿sí? Es una ciudad cerrada porque todos estos proyectos inmobiliarios, si no tienen rejas, no los venden. Esos son islas aisladas que no se conectan entre ellas. Y esa es la ciudad que estamos viviendo porque la ciudad dejó de, o sea, el valor que tienen las empresas constructoras hoy en día es muy alto. El valor desde el punto de vista de la consolidación de la ciudad. ¿Por qué? Porque no hay una entidad estatal que dicte las políticas de gobierno, de vivienda, como existía cuando estaba el Banco Central Hipotecario. Entonces, ahí las grandes constructoras tienen un poder adquisitivo, van comprando y van colonizando. Pero, a su vez, vemos, y gracias al premio Rogelio Salmona, el premio latinoamericano, que también hay una tendencia a buscar lo opuesto. Puede que no sea comparado en cuanto a cantidad, pero sí hay unos ejemplos muy valiosos de lo que se está haciendo en Latinoamérica. Y que de alguna manera, yo no digo que es que aprendieron de Rogelio, porque eso es lo común de una ciudad y lo que se espera, que la ciudad congregue y genere espacios ciudadanos. Pero vemos con mucha satisfacción a lo largo de todo el continente latinoamericano que hay unas apuestas valiosas por hacer ese tipo de arquitectura que genera ciudad. Entonces eso nos da como una esperanza de que puede que a futuro haya un cambio sustancial. Ahora no sé, Natalie. No, yo quería solamente, para la estudiante que la veo muy interesada, recomendarle el texto de Cristina Albornoz, que es Rogelio Salmona, un arquitecto frente a la historia, porque me parece que es bonito lo que decía María Elvira, como él fue una persona que fue un estudioso toda su vida, hasta su último periodo, siempre como reconociendo ese valor de la historia como una especie de repertorio al que uno podía acudir y que es lo que le posibilitaba crear, o sea, esa voluntad creadora, me parece muy, muy importante señalarlo, estaba siempre nutrida de esa visita a la historia, de ese aprendizaje a la historia.
pero como lo mostré ahí, también de la valoración de las arquitecturas no cultas, o sea, o no de maestros o de arquitectos, de la ciudad histórica que se va decantando en el tiempo y que señalaba allí algunas pues, que le parecían como lecciones. Entonces, como recomendarte ese texto interesante que de pronto aporta como en esa inquietud que tienes de con quiénes o qué hitos históricos fueron importantes para el maestro Salmón. Y con la segunda pregunta, pues quisiera también plantear que, por ejemplo, es obvio como con los ejemplos de vivienda de esa calidad tan increíble que mostró María Elvira y los primeros edificios y las torres que son como la gran obra de arquitectura colectiva latinoamericana, sin duda, que han estado como dando un paso atrás. Es obvio que la calidad de la vivienda se ha perdido, pero pienso que también, y tristemente, en muchos edificios públicos contemporáneos hoy día en Colombia, no existe la preocupación con espacios colectivos abiertos, sino que sean piezas de arquitectura muy llamativas. Entonces dejo eso ahí, sé que es un poco incendiario, pero me parece que en la vivienda es explicable porque el Estado dio un paso atrás y entonces entraron los monopolios inmobiliarios, pero lo que sí no es explicable es que haya edificios públicos hoy en Colombia que se hacen como edificios cerrados completamente, que no le dan nada al espacio de la ciudad. Bien, hay una pregunta, creo yo, desde Manizales. Isabel levantó una mano. Sí, Jaime, un momento, ya viene la estudiante a preguntar. Hola, buenas noches. Hola. Pues mi pregunta iba muy por el lado de la última pregunta que hizo la otra compañera y era ¿qué tan viable es de pronto en la Colombia actual seguir planteando proyectos más que todo de tipo residencial que sean abiertos? Porque digamos que todas las ciudades funcionan distinto, pero hay muchas en las que antes se trata como de aislar y de protegerse de ese espacio público que se considera más que todo peligroso. Digamos lo que ustedes decían, de que hay algunos edificios de pronto educativos o pues más que todo edificios públicos que se entiende que podrían contribuir a esta idea de ciudad, pero los edificios residenciales siento que hay más resistencia. No sé si ustedes vean que eso sea viable, digamos, pues en términos de lo que es Colombia actualmente. Pues el ejemplo fue el que vimos de las Torres del Parque, ¿cierto? Es un edificio, un proyecto abierto, un proyecto que no tiene rejas y justamente por lo que se permite el paso libre de toda la ciudadanía, el proyecto es seguro, o sea, uno se siente tranquilo en esos lugares. Lo que pasa es que se ha vendido una idea de seguridad, que la gente que no ve que su proyecto donde vive tiene rejas, entonces dice, no, esto es inseguro, aquí no se puede estar. Y eso es la tendencia de hecho, mismo se va acostumbrando a eso. O sea, los usuarios, no, reja es peligroso. Pero yo creo que es que ninguna ciudad, mire las ciudades europeas, son todas abiertas, la vivienda es abierta. Entonces, yo creo que hay un tema fundamental, pero eso depende pues, de nosotros poderlo cambiar. Yo creo que la mayoría de todos los muchachos hoy jóvenes viven en conjuntos con rejas. Es muy raro que no haya eso. Eso se ha vuelto muy general. Yo creo que tenemos que empezar a abrir la mente y a proponer espacios donde la vivienda puede darse, sin pensar en que va a ser insegura porque no tiene rejas. Sí, yo diría como María Elvira que es una tarea incompleta y que las facultades y nuestra tarea como arquitectos es luchar, así sean como pequeñas cosas, empezar a insertar esos espacios como un vínculo de transición cuando nos toque proyectar algo, ¿cierto? De vivienda, así sea de pequeña escala.
pero creo que todos sabemos que lo perdimos. O sea, todos sabemos que Las Torres, que está cumpliendo 50 años, ya lo hizo, y en casi todas nuestras ciudades hoy sería imposible hacer unas torres del parque con esa costura tan orgánica y también lograda con el barrio de la plaza. Creo que es una tarea que tenemos ahí. Sin embargo, yo quisiera como poner un ejemplo que es excepcional, que sucede aquí en Medellín, y son los apartamentos de la playa de Ana Elvira Vélez, porque ella logra justamente, digamos, ese espacio público, dejarlo abierto. Uno ve todos los conjuntos residenciales de alrededor y todos tienen mallas con púas, y ella fue muy radical. Yo creo que también hay este asunto de esa postura política, ¿no?, que implica una lucha, una negociación. Claro, porque muchas veces en estos que son, digamos, constructoras privadas o permisos públicos, siempre hay como esa reticencia a dejar lo colectivo, lo público, pero sin embargo hay pocos casos. Yo quiero resaltar ese de Ani Vélez, porque me parece valioso. Entonces es como también una invitación a los estudiantes. Me parece muy importante lo de la postura política, porque lo político tiene que ver con casi como una postura radical, o sea, es defender lo público, ¿cierto?, hacer de la ciudad algo que sea público para todos. Claro, supongo que Rogelio se ganó muchos problemas por esto y tuvo que luchar bastante. Pues yo creo que el ejemplo de Dani es fundamental y que muestra que se puede hacer arquitectura social en buenas condiciones y que se puede ofrecer espacios para la ciudad. Y yo creo que esos ejemplos marcan una pauta y una referencia y un punto a seguir. Y yo creo que ese es fundamental. Es importante como esa tarea. Por ejemplo, hay un colegio en Bogotá que ahora está tomando su malla y está abriendo unos pequeños equipamientos de borde urbano, o sea, algo como tan del sentido común, y que lo supimos hacer y lo perdimos, y ahora de nuevo pues como que eso vuelve a pasar. Entonces yo creo que en todas nuestras ciudades tenemos muy buenos conjuntos de los años 50 y 60, de esos conjuntos abiertos, y como decía María Elvira, la ciudad lo fue cerrando con esa falsa idea de seguridad, cuando Las Torres, por ejemplo, nos muestra que es al revés. Las Torres es seguro porque te pasa y lo usa para cruzar el barrio, para usar el parque, que son esos ojos en la calle que decía Jane Jacobs. Sin duda, hoy estamos viendo de nuevo cómo a recuperar eso que se había perdido. Pero no sé si hay más preguntas en Bogotá, Manizales o Medellín, y si no vamos cerrando. Yo tengo una pregunta. Ya quedan 5 minutos, no sé si alguien de acá tiene otra pregunta. Y bueno, tiene que ver también con un poco la experiencia desde el estudio de lo prehispánico. A mí siempre me llamó la atención desde incluso el proyecto, que son proyectos bien marcados, el de Armenia, el Museo Quimbaya, que el manejo de las líneas de agua, la diagonal del cuadrado, cómo se marca, se recorre esa diagonal y se da otra forma de acceder a ese patio, ¿sí? Y la relación con el prehispánico. Una vez hablando con un profesor, en este momento se me olvida el nombre, ya muy mayor, me decía, yo recuerdo que Rogelio Salmona hacía unas tertulias y se hablaba muchísimo con Alicia y Reigel Dolmatov. Y yo quería preguntarte qué referencias sabes de esa relación, porque el estudio sobre las culturas, la cultura quimbaya, la cultura San Agustín, la cultura tairona, está muy presente en esa lectura del territorio del agua, y tú lo mencionaste en la conferencia. Y hace parte de esa pregunta que respondías, de la curiosidad que puede tener una persona, que no es encasillarse solo en temas técnicos de la arquitectura, ni temas puramente estéticos, sino también la parte social, ¿no?, que es algo que nosotros queremos impulsar en los trabajos finales de ustedes, esa relación
con las personas, cómo viven esa arquitectura y cómo se impregnan de esa relación humana de los seres humanos con la arquitectura, no solamente para analizar proyectos como lo hacemos ahora, sino para proyectar nueva arquitectura. Entonces, eso tiene que ver con la curiosidad sobre el mundo prehispánico, que también me parece interesante. Entonces, te quiero preguntar si conociste esa relación con algunos de estos antropólogos. Pues, el tema de la antropología para Rogelio era fundamental. Él leía y tenía mucha información de las, pues, por un lado las culturas prehispánicas, pero por el otro lado todo el tema de las civilizaciones primarias, o como se puedan llamar, que me parece tan lógico llamarlo así. Pero le apasionaba, sabía, y obviamente era fundamental para poder hacer un proyecto. Cuando le piden el proyecto del Museo Quimbaya, la idea era que se pudiera traer el tesoro Quimbaya que había salido del país. Y obviamente, sí, pero ese fue el motivo por el cual se hizo ese museo. Y para él también es importante conocer y poner en valor las características de los quimbayas. Y dentro de eso está toda esa técnica que hacían con estas geometrías, que de alguna manera es lo que está en los patios del Museo Quimbaya. Pues era como una evocación a esa geometría de los quimbayas para que formara parte de la composición del proyecto. Muchas gracias. Bueno, no sé si Isa quiera cerrar o cerramos. No, Jaime, sí, tranquilo, aquí ya no tenemos más preguntas, no se puede ni mover el computador porque perdemos la conexión, pero ya no tenemos más preguntas. Gracias. Bueno, pues nada, simplemente agradecerles a María Elvira, a Natalie, por esta maravillosa charla, a los asistentes. Yo he encontrado notas poéticas en la exposición de María Elvira y notas complementarias también de Nati, porque ambos discursos se han como nutrido, se han complementado. Y muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias a las dos, María Elvira, Natalie. Chao. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao. Gracias. Cerrar la grabación. Perfecto.